Señoras, señores, amigos, amigas, quiero tocar un tema con ustedes muy interesante que está relacionado con un tema con el que ya he hablado en otras ocasiones. Lo acabo de hablar también hace unos instantes en otro bloque, y es precisamente de esta relación que ha habido bélica entre Francia y Rusia. Macron, que quiere mandar soldados a Ucrania, que quiere el enfrentamiento, que busca el enfrentamiento con la Federación Rusa. Pero vámonos un poco a la historia, algo que deberían de estudiar gente como Emmanuel Macron y muchos de los líderes europeos, lo que cuesta enfrentarse a los rusos. Vamos a tocar un tema de la historia. Usted recordará cuando Napoleón, en sus clases de historia, si le gusta la historia, recordará la terrible, fallida y muy triste invasión francesa de Rusia en los tiempos de Napoleón. Vamos a hablar de lo que fue la retirada de los soldados franceses, que fue uno de los ejércitos más grandes que se habían puesto en el campo de batalla en esa época, casi 700,000 hombres, imagínense, y solamente regresaron a Francia menos del 20%. Hay unas anécdotas, unas narraciones de gente que le tocó ver, que le tocó presenciar, francamente tremendos todos estos hechos, pero le voy a comentar ahí algo que es muy interesante sobre este tema. Cuando Napoleón invade Rusia, pues llega a Moscú, incendia la ciudad. Fue una invasión pues muy desorganizada. Imagínense ustedes, no tomaron en cuenta la logística, no tomaron en cuenta el clima, no tomaron en cuenta la doctrina militar de los rusos, no dimensionaban el tamaño del país al que estaban invadiendo. Imagínense lo que era alistarse en esa época en el ejército. Los soldados pues venían enfermos, no tenían cómo asearse, venían sudorosos, venían cansados. Imagínense lo terrible que ha de haber sido este tipo de marchas en aquellos años. Y pues bueno, hace 213 años se vivió este calvario por allá en Rusia, y Napoleón llega a Moscú, pero sus soldados vivieron un calvario. Prácticamente era un sálvese quien pueda. Bonaparte, al frente del mayor ejército europeo reunido hasta entonces, pisaba el suelo ruso e iniciaba una invasión que meses después se transformaría en una colosal catástrofe para los franceses y el final de las aspiraciones napoleónicas de consolidarse como amo y señor de Europa. Este ejército, la Grande Armée, era un ejército multinacional. Había franceses, había españoles, croatas, italianos, alemanes, holandeses, suizos, austriacos, en fin, era una confederación muy grande de soldados, algo así como si hoy existiera un ejército de la Unión Europea. Imagínenlo usted de esa manera. Pero hay algo muy, muy curioso, muy interesante. A comienzos del año 2000, o sea, hace 25 años, mientras obreros excavaban para instalar una línea telefónica en Vilna, que es la capital de Lituania, ya sabe usted que es un país fronterizo con Rusia, nunca pensaron que serían protagonistas de un descomunal descubrimiento. Se toparon con la mayor tumba colectiva de soldados franceses, de soldados napoleónicos, cientos de hombres sumamente jóvenes de entre 15 y 25 años que fueron enterrados en las trincheras que ellos mismos habían cavado para defenderse de los rusos en 1812. Eran mudos testigos del principal desastre que sufrió el poderoso ejército francés cuando el 24 de junio de ese año se le ocurre invadir Rusia y llega a una Moscú totalmente abandonada. El crudísimo invierno, los despiadados ataques del enemigo, sobre todo de los cosacos, que se vengaban de la matanza de pobladores y campesinos rusos a manos de los franceses, además de que los despojaban pues de su ganado, de sus cosechas, en fin, porque los franceses, el ejército francés acostumbraba a vivir de la tierra en la que estaba, no tenía líneas de suministros, y las tenía eran muy pocas y muy raquíticas. Pero bueno, este tipo de ataques de los rusos diezmaron a las tropas francesas en una larga retirada, ya cuando iban de regreso, de la que solo sobrevivió el 20% de los hombres. Cuando Napoleón cruza el 24 de junio de ese año el río Niemen, que era el límite entre el ducado de Varsovia, ahí en Polonia, y Lituania, lo hizo al frente de un ejército, y siéntese ahorita que escuche la cantidad de soldados que tenía este ejército: 691,500 hombres.
Con el zar Alejandro I, Napoleón había mantenido relaciones amistosas luego de que Bonaparte lo derrotase en la batalla de Friedland. Firmaron la paz en Tilsit en 1807, ambos acordaron asistirse militarmente y Rusia se comprometió a participar del bloqueo a Inglaterra. El bloqueo continental consistía en cerrar todos los puertos de todos los países de la Europa continental donde Napoleón tenía presencia y reventar la economía británica en Europa. Entonces con esto buscaba debilitarlos y posteriormente invadir Inglaterra. Pero bueno, vámonos nuevamente al tema del zar. El zar, presionado por la nobleza rusa, rompió esa alianza, permitió el ingreso de mercancías inglesas, contradiciendo lo que había acordado con Francia. Napoleón, desechando los consejos de sus asesores militares, decide invadir el país. El último antecedente había sido en 1612, con una invasión hecha por Polonia a Rusia. Pero bueno, aun cuando la marcha se realizó en verano, invaden en verano, que también fue desastroso, murieron muchos de sus soldados pues deshidratados, se murió mucho se murieron muchos de los caballos que llevaban, en fin. Pero bueno, la marcha se realiza en verano, comienza a hacerse en verano y el ejército tuvo, lo que comentaba, problemas de logística y de agua para las tropas que estaban muy sedientas y se movía muy lentamente. Imagínense un ejército de ese tamaño moviéndose. El 17 de agosto se enfrentaron rusos y franceses en Smolensk y el 7 de septiembre chocaron contra el ejército ruso nuevamente en Borodino, que fue la mayor batalla de esa campaña, una de las más sangrientas y que fue una victoria francesa pero a un altísimo costo. Murieron aproximadamente 40,000 rusos y 20,000 franceses. Esa victoria le abrió a Napoleón el camino a Moscú. Pero los rusos, ya saben ustedes, la doctrina militar de ellos es muy especial. Adoptaron la estrategia de tierra arrasada o de tierra quemada. Los campesinos destruían las cosechas, se deshicieron de los forrajes, quemaban las chozas, los molinos, se destruían puentes, evitaron librar con todo esto una batalla a campo abierto. También envenenaban los pozos de agua, arrojando cadáveres de caballos, de mulas, en fin. Fue algo terrible todo esto para que el invasor no pudiera echar mano de absolutamente nada y matarlos de hambre y de sed. Cuando Napoleón entra a Moscú, la encuentra abandonada, sin alimentos, sin agua y con pocos lugares para refugiarse. Iluso preguntó dónde estaban las autoridades para recibirlo. Ingenuamente pensó que se le entregarían las llaves de la ciudad y muy lejos de eso, detrás de las murallas de la ciudad se escuchaban los ruidos de la retaguardia rusa que partía. Napoleón le mandó 3 cartas al zar Alejandro I, que estaba en ese momento en San Petersburgo, proponiéndole un acuerdo, pero siempre bajo sus condiciones. El zar nunca las respondió. Es más, cuando se enteró de los incendios, dijo que habían iluminado su alma. Por eso, cuando los rusos hacen esto, que arrasan con su país, con su propio país, que queman su capital, Napoleón se dice que comentó que no entendía cómo los rusos preferían destruir su país, su nación, antes que entregársela. Ahí tiene una pequeña muestra de cómo es el carácter del pueblo ruso. Pero bueno, Napoleón dejó que sus tropas se dedicasen al saqueo, a la rapiña, a las violaciones. La catedral de San Basilio, esa estructura bellísima que está en la Plaza Roja, fue usada como establo. Napoleón hizo también descolgar la cruz dorada para llevársela a París, esa cruz dorada que tenían por ahí pues custodiada en la Catedral de San Basilio, pero se desilusionó cuando comprobó que era de madera con un simple baño dorado. Para el 13 de septiembre, ya el invierno estaba ahí como que queriéndoles respirar en la nuca. En una miserable choza del pueblo de Filí, en las afueras de Moscú, el general Mikhail Kutuzov, un experto militar de 67 años que ya había combatido en contra de Napoleón, convenció a su Estado Mayor de quemar la ciudad, siguiendo con la estrategia de tierra arrasada frente al avance del gigantesco ejército francés que se estaba acercando. Que Napoleón entre en Moscú, así dijo. Eso no significa que haya conquistado Rusia, le escribió al zar, con el que no tenía, hay que comentarlo también, demasiada química. No se llevaban bien estos dos hombres. Nunca le había caído en gracia ese general inteligente, frío y calculador, al que le faltaba un ojo derecho, por cierto, que había perdido en las guerras contra el Imperio Otomano. El zar lo había nombrado para levantar la alicaída moral del ejército ruso, porque Kutuzov sí, era un extraordinario militar, un gran líder, y pues era bastante
respetado y querido no nada más por las tropas rusas, sino por el pueblo ruso en general. Entre el 14 y 18 de septiembre, Moscú ardió. En un primer momento, el emperador francés pasó una noche en el Kremlin, que tenía sus puertas abiertas. A regañadientes, al ver el peligro de los incendios, se trasladó a las afueras, al castillo de Petrovsky. Su propia tropa sorprendió a un ruso queriendo incendiar el Kremlin y fue ejecutado a bayonetazos en un patio interno. Napoleón volvería a ese palacio 4 días después. En la ciudad todo era descontrol, las casas en su mayoría construidas de madera ardieron hasta las cenizas. Sus 275,000 habitantes se habían ido y solo quedaron aproximadamente 6,000, la mayoría extranjeros, delincuentes y enfermos. El conde Fyodor Rostopchin, gobernador militar de Moscú, estuvo a cargo del operativo incendiario piromaníaco y ordenó que también se quemasen las iglesias. Los franceses encontraron en distintos puntos de la ciudad detonadores inflamables. Dicen que algunos de los incendios fueron provocados por los propios franceses en su afán de armar fuegos para cocinar. De 9,000 edificios que había en Moscú en ese tiempo, fíjense ustedes, unos 6,500 quedaron reducidos a cenizas. Así de grande fue la destrucción de la capital rusa en aquel año. Napoleón pasaba los días encerrado, hojeando libros de una biblioteca, y durante un par de noches mandó a representar obras francesas por una compañía de actores que estaba en la ciudad por casualidad. Antes de irse ordenó volar el Kremlin, pero no pudieron, solo lograron derribar una de sus torres. Fue un error de cálculo el haberse quedado 6 semanas en una Moscú totalmente arrasada, abandonada, donde no había nada para comer y con el invierno ya en ciernes. Kutuzov, el general ruso, se extrañó que su oponente no hubiese sospechado de la trampa en la que había caído y el 19 de octubre ordena la retirada. Ese día la temperatura era ya de 4 grados bajo cero, la que bajaría a menos de 30 grados en diciembre. Escuche usted bien, 30 grados bajo cero en diciembre es lo que llega a alcanzar, o incluso hasta más. Se han registrado hasta temperaturas de hasta 50 grados bajo cero en Rusia en tiempo de invierno. Tremendo. Pero bueno, en octubre, el 24 de octubre, los rusos vencen a los franceses en Maloyaroslavets, es una población también por ahí cerca de Moscú, y comienza la agonía del ejército francés. Los soldados no venían bien equipados para la campaña, no traían ropa de invierno, estaban hambrientos, había mucho tifus, estaban enfermos de tifus muchos de los militares, algunos con las extremidades congeladas, sometidos a continuos ataques de guerrillas, y perdieron la disciplina y todo se transformó en un sálvese quien pueda. Era peligroso dormirse porque se corría el riesgo de no despertar a más ante los 40 grados bajo cero que estaba cayendo ya la temperatura. Se quedaban dormidos, se morían y pues ni cuenta se daban. La hipotermia pues hizo estragos también, miembros amputados por el mismo frío es lo que se comenta, que perdían dedos, perdían orejas, perdían la nariz, manos, pies, en fin, un verdadero infierno de hielo. Hubo deserciones masivas de soldados exhaustos, temerosos de los ataques de los cosacos y de la caballería ligera rusa y de campesinos devenidos en guerrilleros. Napoleón dejó la orden a su ayudante de que lo matase antes de caer prisionero de los rusos, y además se dice que siempre traía una especie de dije en el cuello con veneno que se tomaría en caso de que cayera prisionero. Pero siempre lo cargaba en todas sus batallas. Se dice que traía este dije con veneno, no sé qué tipo de sustancia habrá sido, pero era para un caso ya extremo que lo usaría, repito, en caso de que cayera preso. Cruzar también, fíjense ustedes, el helado río Beresina, que es un río que corre ahí por Rusia, también fue un martirio. Los rusos habían destruido todos los puentes y los que construyeron los franceses eran muy precarios y terminaron cediéndose, terminaron cayendo. Los soldados en su desesperación pisoteaban heridos, arrollaban con lo que se les cruzaba con tal de llegar a la otra orilla. En Vilna llegaron más de 30,000 hombres, poquito más, poquito menos. De las fuentes, pues bueno, algunas mencionan una cifra mayor, otras menor, pero que va de 695,000, casi 700,000 soldados a solamente 30,000 hombres. Y fíjense ustedes, un personaje que le tocó ver todo esto y presenciar todo esto
fue Robert Thomas Wilson, que era un oficial británico que sirvió en el ejército ruso, y lo que vio en un hospital francés fue aterrador y lo dejó plasmado en su diario. Se los voy a leer a continuación, se los voy a escribir para que vean los horrores de este conflicto. Lo que dijo este señor inglés fue lo siguiente: el hospital de San Basil presentaba el espectáculo más espantoso. 7.500 cuerpos estaban apilados como cerdos unos sobre otros en los pasillos. Los cadáveres esparcidos por todas partes y todas las ventanas y paredes rotas estaban llenas de pies, piernas, brazos, manos, troncos y cabezas para encajar en las aberturas y mantener fuera el aire de los que aún vivían. La putrefacción de la carne descongelada, donde las partes se tocaban y el proceso de descomposición estaba en acción, despedía el olor más cadavérico. Esto lo describió este señor inglés, lo que nos da una idea del horror de esa situación. Pero bueno, a fines de diciembre de ese mismo año, de 1812, llegaron a Königsberg, capital de la Prusia Oriental, los pocos miles que habían logrado sobrevivir, y los que murieron terminaron sepultados en diversas fosas comunes abiertas en varios puntos del camino. Esa montaña de huesos desparramados en 100 metros cuadrados de miles de infelices sorprendidos de casualidad en su descanso eterno fueron una mínima parte del alto precio que pagó Napoleón, ya que el desastre ruso supuso el inicio de su caída política, aunque ya lo habían derrotado también en España, en Bailén, en 1808, pero Rusia fue el mayor desastre militar, yo creo que de toda su carrera, aunque para Waterloo todavía faltaría un poco más. Pero ¿qué quiero llegar con esta historia? Pues bueno, que cuando se meten a un país de estas características a la mala, suceden este tipo de cosas. Hitler también lo vivió una situación similar, y hay que recordar que Rusia es una trampa. Puedes entrar, pero ya a la hora de salir ya no encuentras remedio de nada. Te quedas ahí encerrado y si es que puedes llegar a salir, sales muy mal. Entonces, pues los líderes de Europa deberían de pensársela 2 o 3 veces más antes de querer seguir provocando a ese país, y más ahora que tiene colmillos nucleares al por mayor. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado. Se debe siempre de dar preferencia a la paz, al diálogo, sentarse, hablar y ponerse de acuerdo antes que llegar a este tipo de horrores que a nadie nos gustan, que nadie queremos y que a nadie nos conviene. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta sesión informativa en materia geopolítica, en materia histórica. Yo soy Julián Lozano Cabrero, pásenla muy bonito, descansen y nos vemos a la próxima. Hasta luego.